En el primer video que realizamos sobre formatos de archivo, realizamos una introducción a este concepto y realizamos también una recorrida sobre las características intrínsecas de las gráficas bitmap. Tomamos un archivo de referencia y analizamos los elementos constitutivos que pueden aparecer en este tipo de gráficas, ya sea capas en sus diferentes variantes, capas con píxeles con contenido, capas de texto, capas de ajuste, máscaras, canales alfa, modos de color. Cada uno de estos elementos constitutivos van a influir o van a estar en relación al formato de archivo. Esto es que cada formato va a tener la capacidad de documentar, de registrar ciertas características de las gráficas bitmap. De acuerdo al formato y en la medida que los vamos conociendo, podemos anticipar qué tipos de modos de color pueden estar contenidos en ese archivo, qué tipo de elementos nos vamos a poder encontrar. Ya mencionamos que un formato de archivo se trata de una estructura lógica que le permite a ese archivo bitmap documentar, como decíamos, o registrar la diferente información albergada en el archivo. Esta estructura lógica la vamos a identificar a partir de la extensión. Todo archivo tiene un nombre y acto seguido y dividido por un punto tiene una extensión generalmente tipificado en 3 dígitos, aunque esto podría variar. Cada formato entonces va a ofrecer un tipo de estructura lógica específica que va a permitir albergar determinado tipo de dato. La primera cosa importante a tener en cuenta cuando hablamos de formatos es que en general todos los formatos tienden a ofrecer algún tipo de compresión. Cuando hablamos de compresión, lo que estamos haciendo justamente es la aplicación de un determinado algoritmo que va a permitir que el dato de ese archivo bitmap pueda ocupar menos lugar en la memoria. Un archivo comprimido es un archivo que pesa menos, ocupa menos lugar. Dentro de los distintos formatos que ofrecen variantes o distintas compresiones, nos vamos a encontrar formatos que ofrecen compresión sin pérdida de información y otros formatos que ofrecen compresión con pérdida de información. Y en este último caso, entonces, resulta central conocer qué tipo de pérdida de información vamos a producir o va a estar sometido mi archivo a partir de utilizar ese formato específico. Un dato más. La compresión, como decíamos, lo que permite es que un archivo pese menos, ocupe menos lugar en la memoria. Pero esta compresión solamente va a estar vigente o va a estar activa cuando el archivo se cierra. Es decir, la compresión actúa en el momento en que guardamos el archivo y lo cerramos. Si nosotros tomamos este archivo que tiene aplicado algún tipo de sistema de compresión y lo abrimos en nuestro entorno, en nuestra aplicación virtual, el archivo debe descomprimirse para poder editarlo, para poder manipularlo y para poder visualizarlo. Razón por la cual entonces entender que la compresión solo se va a hacer efectiva cuando el archivo se encuentra cerrado. Y por lo tanto la compresión resulta útil en instancias de almacenamiento de archivos, así como también en instancias de transmisión de archivos. Un archivo con alto nivel de compresión es un archivo que vamos a poder cargar en una página web de una forma mucho más veloz, así como también subirlo o adjuntarlo dentro de un mail o dentro de algún sistema de almacenamiento que puede ser una nube. Y lograr que en esas instancias el archivo pese menos, es decir, ocupe menos lugar en la memoria. Si comenzamos una recorrida sobre los formatos de archivos bitmap más utilizados, nos vamos a encontrar con PCD, que es el ejemplo que estuvimos trabajando y analizando en la primera parte de la clase de formatos.
El formato PSD justamente es una contracción que refiere a Photoshop. Es un formato nativo diseñado por la empresa Adobe justamente para sus archivos. Tiene la característica de que aplica un sistema de compresión sin pérdidas de información, lo cual permite al momento de cerrar el archivo y luego volver a abrirlo, recuperar todos y cada uno de los datos originales sin ningún tipo de alteración. Este tipo de compresión sin pérdidas se hace más efectivo cuando el archivo posee capas y canales alfa. No se caracteriza justamente por ofrecer una alta compresión, ya que es un formato que está pensado para archivos que podríamos llamar originales, archivos en los cuales nosotros podemos aplicar composiciones, desarrollos editoriales, y entonces el formato PSD me va a asegurar que todos y cada uno de los elementos que yo pueda generar en mi gráfica digital van a ser guardados, van a ser protegidos y sin ningún tipo de alteración constitutiva. Por supuesto, el formato PSD tiene la característica de que soporta todo tipo de modos de color, soporta todo tipo de capas, canales alfa, trazados y, como decíamos, toda la información que se pueda generar desde la aplicación del Photoshop. Es uno de los formatos más utilizados por excelencia, como decíamos, para aquellos trabajos que yo quiero guardar con toda la información constitutiva del mismo. Otro formato que tiene un uso similar al formato PSD, pero que no es un formato nativo de Adobe y por lo tanto se transforma en un formato de intercambio, es el formato TIFF. La sigla TIFF remite a formato de archivo de imágenes etiquetadas. Esa es la traducción. Generalmente, cuando se aplica el formato TIFF, vamos a ver que aparece la extensión en el archivo de 3 dígitos T, I y una sola F. Al guardar un archivo en formato TIFF, el software nos va a ofrecer una serie de parámetros que vamos a poder configurar. Entre los parámetros más significativos van a estar justamente el que refiere a la compresión de imagen. Nos ofrece el formato TIFF la posibilidad de no aplicar ningún tipo de compresión. En ese caso, cuando una imagen no está comprimida, el peso de ese archivo abierto y cerrado debería rondar un peso similar. Puede haber alguna diferencia entre el peso abierto y el peso cerrado, pero es una diferencia bastante insignificante. Por otro lado, si eligiéramos algún tipo de compresión, podríamos optar por la compresión LZW o la compresión ZIP. Cualquiera de estas dos se trata también, en este caso, de sistemas de compresión sin pérdida. Cuando decimos sin pérdida es porque todos y cada uno de los datos que están alojados en este archivo van a ser respetados y no va a sufrir ninguna alteración en sus procesos de apertura y cierre. Razón por la cual puede ser recomendado que elijamos utilizar una compresión LZW o una compresión ZIP a la hora de guardar nuestros archivos en formato TIFF. Por último, el formato TIFF dentro de la compresión de imagen nos ofrece la posibilidad de aplicar una compresión JPG. En este caso sí debemos estar atentos, ya que la compresión JPG, si bien vamos a analizarla luego con más detenimiento, es una compresión muy efectiva, también se va a tratar de una compresión con pérdida de información. Cuando yo tengo archivos que están en etapas de edición y que eventualmente son archivos editables, no es recomendado utilizar una compresión JPG dentro del formato TIFF. Por otro lado, vamos a ver que tenemos otros parámetros que podrían ser significativos. En general, bueno, el orden de los bytes, si trabajamos con entorno Windows o entorno Mac, aunque vuelvo a decir, estos parámetros no ofrecen problemas de compatibilidad en los archivos. También podríamos elegir, dentro de la compresión de capas, aplicar una compresión RLE o una compresión ZIP dentro de las capas si es que el archivo tuviera capas. Saber también que cualquiera de estas compresiones, la RLE y la ZIP,
Como decíamos, son compresiones sin pérdida, así que cualquiera de estas dos opciones no produciría daños a el dato original de mi imagen. Sí produciría obviamente un cambio si yo eligiera descartar capas y guardar una copia, como dice ahí, porque en ese caso pierdo la construcción y el desglose de mi imagen por capas. La imagen se acopla todo en lo que el software va a considerar el background o fondo. Los usos que ofrece el formato TIFF van a ser similares a los que ofrece el formato PSD, razón por la cual son ambos formatos sumamente óptimos para la edición de imágenes que podemos considerar originales, imágenes donde nosotros queremos albergar todos y cada uno de los datos constitutivos de la misma. Soporta capas, canales alfa, todos los modos de color, píxeles sin contenido, como dice ahí, salvo si eligiera la compresión JPG. Y entonces es un formato óptimo para el intercambio de archivos que se requieren en alta calidad, especialmente aquellos archivos que vamos a utilizar a posteriori dentro de sistemas de impresión por separación de colores, sistemas offset o similares. Dentro de los sistemas de compresión sin pérdida vamos a explicar un sistema de compresión que nos va a ayudar a comprender cómo funcionan aquellas compresiones sin pérdida de información. Como decíamos, la LZW o la compresión ZIP trabajan dentro de estos parámetros. Se basa en el principio de reducir la escritura de los datos cuando se encuentran más de 2 píxeles consecutivos de idéntica información de color. En vez de escribir la información de todos y cada uno de los píxeles constitutivos de la imagen, lo que hace la compresión LZW es que cuando encuentra 2 o más píxeles iguales y consecutivos, entonces a partir de ahí puede establecer una nueva forma de escritura que reduce el espacio en la memoria. Este archivo, tan conocido en el mundo digital, vemos que dentro de los elementos constitutivos tiene un fondo de píxeles blancos. Esos píxeles son todos de idéntico contenido, a diferencia de el dato de color contenido en la imagen, que es el pato. Ese patito, si bien es amarillo, vemos que está constituido por una cantidad de píxeles de variantes tonales dentro de los tonos que van del amarillo al amarillo anaranjado, además de los datos de la boca y de los ojos. Razón por la cual la compresión LZW va a ser efectiva cuando encuentra 2 o más píxeles consecutivos de idéntico contenido. ¿Cómo operaría el LZW? Bueno, en primera instancia, una estructura lógica, un formato, lo primero que tendría que establecer para guardar los datos de un archivo es la grilla ortogonal XY de filas y columnas donde tendría que ubicar cada uno de los píxeles, ¿no? Entonces va a ir ubicando cada uno de los píxeles y va a ir indicando la información de color de cada uno de ellos. En el caso de archivos como este, que va a encontrar grandes áreas con píxeles de realmente idéntico contenido y consecutivos, en lugar de describir cada píxel con su correspondiente contenido, va a decir desde el píxel 00, ¿no?, siguiendo de forma horizontal y de arriba hacia abajo, va a decir, por ejemplo, que hasta el píxel 325, por dar un ejemplo, del 00 al 325, todos esos píxeles son blancos. Entonces puede decir lo mismo que está escrito en el archivo, pero en menos espacio. Esto nos permite comprender entonces que los sistemas de compresión sin pérdida van a ser más o menos efectivos dependiendo de la información de color de mis archivos. Hacemos una gran diferencia entre aquellos formatos más utilizados dentro de las gráficas bitmap que están destinados a guardar originales, a guardar todos los elementos constitutivos de una imagen, archivos que podríamos denominar de alta calidad y también de alta información, como decíamos, en función de guardar los elementos constitutivos de la imagen. Para edición y para utilización de archivos en alta calidad, vamos a poder utilizar el formato TIFF o el formato PSD.
vamos a ver que tenemos otros formatos disponibles que están destinados a otras funciones. El formato JPG sigue siendo, conforme pasan los años, uno de los formatos más efectivos para guardar gráficas bitmap. El formato JPEG se traduce como Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía y en general en su aplicación se lo conoce con una extensión de 3 dígitos que es solo JPG, sin la E. Se trata de un formato, como decimos, que ofrece una compresión con pérdida. Pero esa pérdida que realiza el JPG es posible de ser controlada por el usuario. Podemos elegir mayor compresión y por lo tanto mayor pérdida o menor compresión y menor pérdida. El valor 0 equivale a mayor compresión y mayor pérdida y por lo tanto podemos decir que la calidad resultante de la imagen va a ser inferior. En cambio, el valor 12 equivale a una menor compresión y a una mayor calidad de imagen. El formato JPG, vamos a ir viendo, no soporta capas, no soporta píxeles sin contenido, razón por la cual todas las imágenes en JPG siempre van a ser ortogonales y no se podrán visualizar imágenes irregulares en formato JPG. También tiene limitaciones en los modos de color que soporta. Soporta RGB, CMYK, escala de grises, pero, por ejemplo, es inviable que pueda soportar el modo de color blanco-negro. Se trata de un formato altamente compatible, difícilmente tengamos problemas con un archivo JPG, lo podemos utilizar a través de distintas aplicaciones, lo podemos utilizar a través de distintos sistemas operativos conforme pasan los años y aún así el formato JPG siempre es compatible. El uso habitual del JPG es para almacenamiento masivo y para transmisión de datos. Obviamente, en los casos de archivos que nosotros necesitáramos, por ejemplo, imprimir una salida analógica, en esos casos se puede recomendar utilizar un JPG con mínima compresión, ya que posiblemente la pérdida que se produzca en una compresión mínima no llegue a ser visible en una imagen impresa. Y por supuesto se recomiendan máximas compresiones para aquellos archivos que necesitan ser transmitidos por la red. ¿En qué consiste la compresión JPG? Bueno, podemos decir que el JPG utiliza un algoritmo que es la transformación discreta de coseno. Para hacer un resumen o una referencia sucinta de cuál es la operatoria del JPG, podemos decir que lo primero que va a hacer este formato es tomar la imagen y dividirla en grupos de 8 por 8 píxeles. A partir de estar organizado ese grupo de 8 por 8, se evalúa el contenido de cada píxel contenido dentro de ese grupo, se saca un valor promedio. Y a partir del valor promedio de ese grupo, se va a ir comparando cada uno de los píxeles con el valor promedio y se va a ir cambiando la información original de color en relación al valor promedio. ¿Cuán parecido tiene que ser el color de referencia con el color promedio para que ese color sea cambiado? Bueno, eso es lo que yo voy a establecer justamente definiendo el parámetro de mayor compresión o menor compresión. Lo que sí tenemos que entender que el JPG lo que hace es cambiar la información original de color de los píxeles por una información nueva producto de promedios, lo cual genera que dentro de cada grupo de 8 por 8 se tienda a unificar los valores cromáticos de ese grupo y por lo tanto probablemente contraste con los valores cromáticos del próximo grupo de 8 por 8 píxeles. Aquí estamos viendo en pantalla un ejemplo de los efectos visuales del JPG. Ese efecto que organiza el archivo en grupo de 8 por 8 se llama artefacto. En muchos casos, o en la jerga, muchos dicen que la imagen se pixela, pero técnicamente no es que se ve un píxel, sino que se ve un grupo de 8 por 8, generando un efecto damero de contraste entre un grupo y otro grupo, como decimos, llamado artefacto, y que realmente genera un deterioro en la calidad de la imagen muy alto de acuerdo a la compresión utilizada.
Otro dato importante a tener en cuenta con el JPG. Se trata de un sistema. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo una imagen y elijo guardarla en JPG, estoy eligiendo aplicar este algoritmo de la transformación discreta de coseno. Y si este archivo JPG yo lo vuelvo a abrir y realizo operaciones y pido guardar de nuevo, va a calcular sobre lo calculado y a perder sobre lo perdido. Lo cual se transforma en un formato peligroso en aquellos casos de mal uso del mismo. Lo recomendable sería que yo pueda trabajar mi imagen en formatos de edición sin pérdida, como ya vimos, PSD o TIFF, y que yo aplique la compresión JPG solo una vez, para poder generar la versión más óptima, de menor peso, pero a su vez ofrezca un resultado visual aceptable. Por lo tanto, como decimos, el JPG es un formato muy utilizado, muy recomendable, pero atención a un uso correcto del mismo. Dentro del JPG nos vamos a encontrar con algunas variantes, como es el JPG 2000, creado justamente en el año 2000 con la intención de sustituir al formato original creado en 1992. En ese caso la extensión de estos archivos suele ser, ¿no?, .jp2 o .jpf. Al igual que su versión original, admite los modos de color, RGB, CMYK y escala de grises, sin límites de profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener archivos con estos modos de color, con canales de 8 bits, canales de 16 o canales de 32 bits. Por supuesto, sigue trabajando, digamos, con una división de la imagen en bloques, pero básicamente tiene una menor compatibilidad respecto del JPG. Razón por la cual, finalmente, ¿no?, siendo que tiene una serie de ventajas, como que puede alcanzar una mayor compresión, que soporta transparencias, cosa que su versión original no podía, que es recomendado para imágenes de gran tamaño, o sea, con gran cantidad de píxeles, y que también, dentro de sus variantes, ofrece una compresión sin pérdida. Si bien tiene todas estas ventajas, sigue teniendo la desventaja de una menor compatibilidad en la legibilidad de los archivos, cosa que finalmente ha hecho que esta versión no se haya popularizado como sí lo hizo su primer versión del año 92. Una vez más, el formato JPG 2000 va a servir para almacenamiento y distribución de grandes repositorios de imágenes, grabación, edición y almacenamiento de video a partir de imágenes fijas en alta definición. También sirve o es recomendado para imágenes satelitales en HD e imágenes médicas. Otro de los formatos que vamos a encontrar dentro del ámbito web es el formato GIF, que se traduce como formato de intercambio de gráficos. Vamos a ver que el formato GIF utiliza compresiones sin pérdida, más específicamente la compresión LZW. Razón por la cual es un formato que no genera ninguna pérdida por sistemas de compresión, pero tiene una característica central. El formato GIF solamente admite modo de color indexado. El modo de color indexado per se es un modo de color reducido respecto, por supuesto, del RGB. Va a ofrecer una paleta de hasta 256 colores puntuales, a diferencia de los 16.777.216 variantes tonales que podemos tener en una gráfica RGB. Por lo tanto, el formato GIF, si bien no produce pérdidas a la hora de aplicar compresiones, sí produce pérdidas, ya que todo archivo que tenga un modo de color más amplio va a ser reducido al modo de color indexado. Por lo tanto, la mayor reducción del peso de los archivos GIF va a estar dada por el modo de color y no por la compresión. Tiene la ventaja de aceptar píxeles sin contenido, es decir, píxeles transparentes, y vamos a ver que cuando guardamos un archivo en formato GIF, ofrece la opción entrelazado. El entrelazado es un efecto visual a la hora de descargar este archivo de la web. Por supuesto, es recomendado justamente si el formato GIF va a ser aplicado en este contexto.
Por lo expuesto, el formato GIF se utiliza principalmente para la transmisión en la red, para inclusión de iconos y pequeñas animaciones, ya que admite lo que llamamos el GIF animado, es decir, pequeñas secuencias de imágenes que generan efectos visuales de movimiento. Continuando nuestro recorrido, vamos a hablar del formato PNG, que se traduce como formato de gráficos de red portátiles. El formato PNG, en sus orígenes, surge procurando erigirse como una competencia a los formatos JPG y al formato GIF. En principio, un dato importante, el formato PNG utiliza compresiones sin pérdida de información. El método de compresión es conocido como deflación, que codifica los datos en series de bloques. La compresión se lleva a cabo en dos pasos, ¿no? En primer punto, la búsqueda de cadenas de bits duplicadas, y el segundo, el reemplazo de símbolos con otros nuevos basados en la frecuencia de uso. Es decir, toma una serie de parámetros que está dentro de la línea de las estructuras del LZW. Tiene la capacidad de soportar color indexado, y en ese caso sus opciones procuran competir con el formato GIF, y también soporta imágenes de 24 bits de profundidad de color, es decir, gráficas RGB, a la vez que también soporta píxeles sin contenido. Razón por la cual el PNG pareciera erigirse como un formato sumamente atractivo, ya que va a permitir conservar o guardar un montón de información de nuestras gráficas digitales. Sin embargo, la mayor desventaja del formato PNG es que al aplicar una compresión sin pérdida, las compresiones que alcanza no llegan nunca a ser tan efectivas como la compresión JPG, especialmente para las gráficas RGB. Finalmente, lo que obtenemos son gráficos más pesados, y esto se transforma en una dificultad o en un contratiempo a la hora de generar archivos para almacenamiento, pero especialmente para transmisión. Una vez más, el PNG asimismo ofrece la opción entrelazado, que muestra versiones de baja resolución de la imagen en un navegador a medida que se descarga el archivo. Con la opción entrelazado, el tiempo de descarga es menor, pero aumenta el tamaño del archivo. ¿Sí? Es un dato importante. De esta forma podemos establecer un recorrido, como decíamos, por aquellos formatos más recomendados, más utilizados, que con el tiempo se han ido impuesto dentro del uso de las gráficas bitmap. A la hora de guardar un archivo, ustedes se van a encontrar con una lista muy grande de formatos disponibles. Aquí mencionamos aquellos que son más óptimos y que cada archivo va a ser útil para un determinado destino o uso. Razón por la cual es importante conocer estas variantes y conocer cuál es el formato adecuado según la necesidad.